Reciban un cordial saludo de parte de quienes conformamos el grupo número 11. Nuestro grupo está conformado por Palacios Pérez Leiner Alejandro, Quiñones Espinales Brian Eduardo, Salcedo Rivadeneira Kevin y quien les habla Sánchez Guaranda Luis, y como impartidor de cátedra al ingeniero Llovera Súa. En esta sección vamos a abarcar el tema de transmisores. Como primero encontramos lo que viene a ser su definición. El transmisor es un instrumento que capta las variables en proceso y la transmite a una distancia a un instrumento indicador o controlador. Esto viene a ser un equipo que emite una señal, código o mensaje a través de un medio. Para lograr una sección de comunicación se van a requerir tanto un transmisor, un medio y un receptor. Como siguiente encontramos lo que viene a ser la funcionalidad. La función primordial de estos dispositivos es tomar cualquier señal para luego convertirla en una señal estándar. Esta va a ser adecuada para utilizarla como un instrumento de receptor. Y es así como los transmisores captan señales tanto de un sensor como de un transductor. Y más bien esto va aclarando siempre que todo transmisor es transductor y no un transductor puede ser un transmisor. Como bien ya sabemos, las señales estándares pueden ser neumáticas y están entre los valores de 3 y 15 PSI. Las que son electrónicas están entre 4 a 20 o de cero a 5 voltios. Y las digitales, estas entregan de 0 a 5 voltios para 0 a 1 respectivamente. Y bien, y como encontramos los siguientes ejemplos, tenemos, por ejemplo, en esta parte tenemos lo que viene a ser un transmisor de señal neumática, un transmisor de señal digital y un transmisor de señal electrónica. Partiendo de lo que ya ha expuesto mi compañero sobre las definiciones y funcionalidades del transmisor, tenemos lo que son el esquema con las partes del transmisor. Y tenemos, como podemos observar, tenemos un transmisor de presión, en donde sus partes son la conexión al proceso, el sensor, la placa electrónica y la conexión eléctrica. En donde la conexión al proceso y la conexión eléctrica no es más que la interconexión entre uno o varios elementos con una trayectoria cerrada. Y la placa electrónica son tarjetas planas con un circuito impreso. Esta pieza soporta y transmite la electricidad con el objetivo de conectar los diferentes componentes electrónicos de un aparato o un dispositivo. Y el sensor es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno y responde a algunas salidas en el otro sistema. La exactitud que se consigue con las diferentes señales de transmisión es la exactitud de un transmisor neumático es de más o menos 0,5%, en donde los componentes básicos de un transmisor neumático son los elementos de primaria dimensión, el sistema de tobera o obturador, el amplificador neumático o el sistema de retroalimentación. En los transmisores electrónicos la exactitud es de más o menos 0,3%, en donde son generalmente de fuerza y consisten en su forma más sencilla, que es una barra rígida, en donde la fuerza ejercida por el elemento mecánico de medición es un tubo Bordon, como podemos observar en el gráfico. Bueno, los transmisores inteligentes trabajan con una exactitud de más o menos 0,15%, con señal de salida de 4 a 20 mA cc, en donde las partes que están constituidas son por medio de sensores, acondicionadores de señales, amplificadores de instrumentos, microcontroladores y unidades de control. Como último punto tenemos lo que es el transmisor digitales que trabajan con una exactitud de más o menos 0,1%. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de transmisores. Estos se clasifican en neumática, electrónica, digital, hidráulica e inteligente. Es el transmisor neumático. Este es un dispositivo mecánico que se convierte en desplazamiento mecánico en varias proporciones de presión. Estos transmisores se basan en un sistema de tobera obturador que se convierte en el movimiento del elemento de medición en una señal neumática. Este sistema consiste en un tubo con un suministro constante de presión no superior a los 25 psi, que pasa por una restricción que reduce el diámetro alrededor de 0,1 milímetros
y que en su otro extremo se torna en forma de tobera con un diámetro de 0,25 a 0,50 milímetros. Está expuesto a la atmósfera, ocasionando un escape que es regulado por un obturador, el cual cumple la misión de controlar el escape proporcional a la separación entre él y la tobera. Los transmisores neumáticos presentan las siguientes características: un consumo de aire más bajo para el caudal nulo de salida, un caudal mayor de salida hacia el receptor, una zona muerta de presiones de salida, y son de equilibrio de fuerzas y son de acción directa. El transmisor electrónico. El transmisor electrónico generalmente son más precisos y de respuesta más rápidas que los mecánicos. Esto se debe en gran parte a la presión de los circuitos electrónicos y también a los pequeñísimos movimientos que se necesitan en los elementos elásticos para obtener el cambio eléctrico. Los transmisores electrónicos generan la señal estándar de 4 mA a distancia de 200 metros a 1 kilómetro, según sea el tipo de instrumento de transmisión. Por ejemplo, el transmisor electrónico de Rotronics monitorea la presencia de dióxido de carbono en túneles, sótanos y parqueaderos. Por tratarse de gas inodoro e incoloro, es detectado vía reflexión de infrarrojo no dispersivo, cubriendo un rango de concentración de 0 a 40 ppm, que es de 0 a 4%. El cambio del transmisor digital: cuando apareció la señal digital aplicable en los transmisores, mejoró notablemente la exactitud consiguiente de la medida. La señal del proceso es mostrada a una frecuencia mayor que el doble de la señal, y a su modo, esta señal digital consiste en una serie de pulsos en forma de bit. Cada bit consiste en dos signos, 0 y 1. El 1 representa el paso y el 0 no, de una señal a través de un conductor. Una de las principales ventajas de este tipo de transmisores es que su señal de salida puede ser recibida directamente por un procesador. Por ejemplo, mide y reflexiona la velocidad del aire, así como las temperaturas del aire en laboratorios de investigación de desarrollo aplicables y otros. Este diseño de sensor está basado en tres elementos. Uno mide la temperatura del aire, los otros dos miden la velocidad del aire midiendo la pérdida de calor desde el sensor a medida que se enfría por el flujo del aire. Ahora tenemos lo que es el transmisor hidráulico. Este es un instrumento que capta el comportamiento de un fluido y lo transmite. Los transmisores se utilizan ocasionalmente cuando se requieren de gran potencia para este tipo de transmisión. Existe una gran variedad, ya que su uso es para aplicaciones específicas. Existen transmisores con una medida de 0 a 2,5 hasta 0 a 600 bar, y en su señal de entrada, en cuanto a la señal de salida, tenemos diferente, que es de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 5 VCD, que significa voltaje de corriente directa. El transmisor inteligente. Este transmisor, el término inteligente es SMART, e indica que el instrumento es capaz de realizar funciones adicionales a la simple transmisión de la señal, gracias a un microprocesador incorporado. Las funciones de este pueden ser general de señales digitales, comunicatividad, uso de otros sensores, cambio de fáciles de rango. Los transmisores inteligentes permiten leer valores, configurar el transmisor, cambiar el campo de medida y diagnosticar averías, calibración y cambios de imagen de medida. Existen dos tipos de modelo básico de transmisores inteligentes, que es el inteligente capacitativo, que está basado en una variación de la capacidad que se produce en un condensador formado por dos placas fijas y un diagrama sensible interno, y está unida a las mismas, cuando se aplica una presión diferencial a través de dos diagramas externos. La transmisión de la presión del proceso se realiza a través de un fluido, que es el aceite, que rellena el interior del condensador, y la señal es amplificada por un auxiliador y un demodulador que entregan una señal análoga para ser convertida a digital y así ser tomada por el microprocesador. Y el otro transmisor inteligente es el semiconductor, que está fabricado por una placa delgada de silicio y usa técnicas de dopaje para generar una zona sensible a los esfuerzos. Esta se comporta como un circuito dinámico de puente Sexton que incorpora un microprocesador y entrega una salida de 4 a 20 miliamperios. Un puente de Millstone es un circuito electrónico que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. Esto está constituido por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia baja de medida. En este caso vamos a hablar sobre la aplicación industrial de los transmisores.
De manera global, los transmisores son aplicados en diversas funciones, en varios tipos de industrias, tales como la farmacéutica, la petroquímica, la industria de alimentos, especialmente de bebidas, y su aplicación también va a depender de qué surge en la necesidad en esta industria. También el ámbito en el que se desempeña, el costo o el presupuesto que se quiere invertir para los transmisores y la exactitud que se requiere. Es entonces cómo se debe de elegir principalmente los transmisores que había mencionado mi compañero Quiñones, según las ventajas y desventajas que se muestran en la imagen que podemos observar. En este caso vamos a ver un ejemplo puntual de un transmisor digital. Entre sus aplicaciones tenemos que se aplican en la industria de procesos, en maquinaria e instalaciones industriales, automatización, industrias farmacéuticas e industrias alimentarias. Las características de este transmisor digital es que tienen un display multifuncional, menú de fácil manejo, caja de plástico conductor y gran display LCD giratorio. Bueno, básicamente este instrumento es apropiado para la construcción de máquinas e instalaciones, pero también en los sectores de procesos. También puede utilizarse en una instalación química, en particular en la variante X y A, que vendría a ser la ejecución con seguridad intrínseca. Con conexión de proceso aflorante, se cumplen los requisitos de la industria farmacéutica, alimentaria y sanitaria. El instrumento está disponible con una señal de salida analógica o con protocolo HART,